Great cases. Muy buenos casos. Um, which cases you prefer to add thrombolytics to your device? So just repeating the question is, what cases would you recommend thrombolytics? And I think thrombolytics still have some role. I think a couple of the ectasia cases, I think there would have been a good thoughts if the Catarex does not dissolve the clot, and if you after you do a couple of runs, you still have some clot. I think thrombolytics might be reasonable. Either you can do um, 4 milligram or 2 milligrams in the vessel directly. That should work, but we try to avoid those. I mean, nowadays, majority of the cases are done through a radial access, so really giving integralin, 2B3A inhibitors, or abeximab, or a thrombolytic is still reasonable. But most of those patients go to the cath lab directly, and we find this thrombus afterward. For how long the thrombolytics? So we stopped giving thrombolytics in terms of a drip. We just basically inject in the vessel. We gave them 2 to 4 milligram in the vessel, and then just we do integralin for 8 to 12 hours, and then we bring the patient back the next day. We do another angiogram. The one thing, if you're going to put the patient on TB3 inhibitors, is to check platelet every 4 hours, because those patients can have a low platelet and end up with a bleed. Cuando hay, cuando hay, la primera en español, después en inglés, cuando hay trombos cercanos al tronco, ¿qué otras medidas se hacen para evitar embolización a otras arterias? Esto es una complicación muy frecuente. Y sobre todo nosotros que manejamos válvulas, cuando estas se trombosan, hemos tenido unos casos, o sea, muy desagradables. Yo tuve un caso donde el accidente de la placa había sido en el tercio, prácticamente casi en el origen de la descendente anterior, pero el trombo ya estaba formándose y estaba extendiéndose hacia el tronco. Realmente, en una situación convencional sin tromboaspiración, probablemente había que hacer una angioplastia de tronco. Había que pasar 2 días y hacer una angioplastia de tronco con cualquier técnica. En este caso, yo lo que hice fue, obviamente, protegí la circunfleja con la guía, pero avancé el catéter de tromboaspiración y aspiré el trombo desde el tronco. Y luego avancé hacia la descendente anterior. Básicamente el mismo procedimiento que hicimos en los otros casos. Y cuando se resolvió la situación, que ya no había trombo, me di cuenta que la lesión solamente estaba localizada a 5 milímetros del origen de la descendente anterior. Entonces ya era otro caso diferente. O sea, creo que es una situación ideal cuando se sospecha que el accidente no fue en el tronco, o sea, no fue un infarto del tronco, por decirlo así, sino que fue de una de las ramas. Tromboaspirar primero para saber qué técnica o qué es lo que se va a hacer en ese caso. No sé qué experiencia. Yeah, I think this is a good point. The other thing, if with CatRx, you cannot use it with another wire. This is one of the downside of CatRx at this point. You cannot have it through a guide liner. So if you want to protect let's say it's a LAD left main and you want to protect the circumflex artery, unfortunately, that means you have to upgrade your guide to 7 or 8 French. And then you put a wire in the circ just in case that happened. The other thing, you mentioned it before, is the technique of how to pull out. So I would continue the aspiration, and 100% of the cases, I would not turn it off. I will keep it on all the way when you're out. And then I will take 10 to 15 cc of blood out of the guide and flush it out. Because you can still, if you don't have a big clot, you may have debris that can dislodge somewhere. Una
Sí, ahí Ok, un momento que voy a repetir la pregunta. Cuando existen esos vasos, especialmente esas coronarias derechas gigantes, grandes, en las cuales existe una carga trombótica muy, pero muy grande, muy extensa, después de realizar la tromboaspiración, ¿qué tipo de stent usan ustedes cuando el vaso es de 5 o 6 milímetros o no usan stent? yo particularmente cuando estoy en presencia de una enfermedad ectásica, con un vaso de 6 milímetros o más de 6 milímetros, toda la coronaria está ectásica y veo trombo, todo aspiro, y si el escenario es como este caso, donde ya obviamente no hay carga trombótica, el paciente está sintomático y yo sospecho que la causa fue la ectasia, no pongo stent. No pongo stent, simplemente ese paciente lo saco de la sala con doble antiagregación y le hago seguimiento. Los pacientes hasta ahorita le ha ido bien porque cuando ponía stent, obviamente sabemos que por más que logremos postdilatar un stent, nunca vamos a alcanzar una completa posición de un stent a 6, 6.5 milímetros. Sí, no, obligatorio no. O sea, pero si hay un escenario como el que presentó el doctor, sí, porque si no se resuelve con el catéter de tromboaspiración, lo ideal es colocarlo en 2B3A y reinyectarlo. Yo, en el caso que presentó él, a veces me ha tocado tromboaspirar nuevamente. O sea, tromboaspiro una vez, coloco 2B3A, lo vuelvo a llevar y vuelvo a tromboaspirar y tengo mejores resultados porque ya el trombo tiene unas características diferentes, pero no sé qué opina. Hay varias características. Digamos, el catéter de tromboaspiración va a lograr tener un área o un trayecto de aspiración realmente relacionado con el paso o el trayecto de la guía. Digamos, en vasos ectásicos va a haber una zona del vaso, una vasta zona del vaso en el cual no va a estar en contacto con la tromboaspiración y muy posiblemente parte del trombo se logra aspirar y otra parte del trombo se quede laminarmente en el vaso. La sugerencia es por lo menos conocer la anatomía, digamos, la tromboaspiración, que es una técnica o una estrategia que quedó atrás. Pienso que ha quedado atrás no porque no funcione, no porque una estrategia que no es de rutina, no es para todos los casos, pero tiene un gran beneficio y es que nos ayuda a planear la intervención que vamos a realizar. Nos ayuda a determinar la longitud del vaso, el tamaño real del vaso y tener mejores tasas de éxito. En este caso, como el que presenté, el paciente tenía ectasia en casi todo el trayecto del vaso hasta la unión del segmento medio con el segmento distal. Digamos, colocar stent de gran magnitud no era posible, sino solamente en el trayecto. La segunda opción es dejar solamente con manejo médico, tenía todavía mucha carga trombótica y era una carga trombótica que no tenía contacto con el sitio o el área de aspiración o de contacto con el trombo. Entonces, por eso, este caso, decidí colocar stent grandes, pero a veces en la sala no tenemos stent grandes. Muchas veces tenemos stent de cierto calibre, por mucho 4 o 4.5, pero muchas veces nos encontramos con casos que realmente no quedan nadando, sobrenadando el stent y no serviría. Sería Miguel, ese caso, yo pues, tengo utilizar manejo una médico. pregunta con relación al caso suyo, Miguel, y pues excelente caso, los de todos los demás. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia, no en los vasos megálicos, ¿sí? Pero los vasos de un tamaño, por decirlo de alguna forma, promedio, ¿con qué frecuencia usan imagen intravascular para seleccionar adecuadamente el tamaño del dispositivo o para descartar el dispositivo precisamente porque no hay stents de ese calibre o para optimizar el resultado? Puesto que, bueno, se restablece el flujo con el catéter, pero igual las dimensiones no van a ser tan precisas porque pues si es un vaso que igual tiene trombo, que puede tener espasmo, la longitud puede ser mayor de la que uno cree. Entonces, ¿con qué frecuencia usan imagen intravascular, llámese IBUS, llámese OCT, para optimizar el resultado de esos casos puntuales? Bueno, la evaluación óptima debería ser posteriormente al cruce de la arteria y la tromboaspiración mecánica continua, saber dónde estamos parados. De esa manera sabemos dónde es la lesión, cómo está compuesta la lesión, la longitud y el diámetro. Para esa manera, tratar de manera muy específica y eficiente la lesión. Indudablemente, no, pero vivimos en esta parte del mundo donde a lo mejor no todos tenemos la disponibilidad de tener una imagen intracoronaria dentro de nuestro centro. En relación a la pregunta anterior sobre la gran carga trombótica,
Hay algo muy importante del catéter. El catéter no tiene una punta redonda, sino que es biselada. Esa punta biselada más el separador hace que la tromboaspiración sea muy eficiente en trombos duros y sobre todo en una gran cantidad de trombos. Recordando que todos los pacientes fueron incluidos con un trombo TIMI grado 4 o 5, es decir, con alta carga trombótica. Yeah, both questions are great questions. I'll try to answer both separately. So about intravascular ultrasound, you know, I've given a talk in Mexico City a few months back, and in Mexico, it depends on the country, on the city. There are some that can be able to cover intravascular ultrasound cost, and some don't. A friend of mine, he's from Argentina. He said that they cannot use it very frequently because it's expensive. So if you're able to provide that technology, you will change your practice a lot. So CAT-RX or thrombectomy first, IVUS is important because the case that was mentioned, the LAD ectatic, if you looked at where the balloon was really what called dog boning and tight and opening, was distal to the old ectasia. So that's where the real lesion was. So you could have argued, if you recognize this, just put a short stent, which is a normal 3-5 stent, 4 stent, and don't stent the whole thing. Again, you're in the middle of the night, you have to take care of the patient. So what we usually do is we do CAT-RX or thrombectomy in general. If there's a high thrombus burden, then we do IVUS. And then based on a recent trial is we stent based on the distal reference, distal to the lesion. And then we don't post-dilate. Almost never unless there's a reason to post-dilate. Because we learned that when you post-dilate with a balloon, that's when you have your highest level of distal embolization. And the result has been there's no, I mean, you're using a large stent. Regarding ectasia, this is a very tough case. Those are cases that a lot of physicians don't even know how to manage them. So this is amazing way to present this. But let's think about it, 4 different way or 5 different way to treat ectasia. One is what we saw today, two of them. Thrombectomy, you have a good flow, TIMI 3 flow, you don't see any culprit lesion, you leave it alone. That's the first case. I would completely agree with you, but those patients should be on aspirin and Plavix, Brilinta, or Prasugrel for life. You're not stopping them in 6 months or a year. The second case, what you mentioned, stenting is reasonable. There is a stent called Megatron. I don't remember the company who makes it, but Megatron, you can expand it up to 6.5 millimeter, and that's coronary made stent. So you can use that if you want to use it. What we've done actually sometime in an RCA, there's no branches, I've used a Viabond stent from the leg, a self-expanding 6 by, 50 or 25, depends. So a Viabond, again, that's off-label use, significantly, but we've used it in cases. And the last one, which hopefully we'll see in the next 5 years, is a drug-coating balloon in the heart. This is what's promising. In the TCT a couple of weeks ago, they presented the first result from drug-coating balloon instant restenosis, and the result looks really promising. So we're hoping in the next 5 years we'll have that available. And I'm not sure if in the audience anybody does peripheral intervention, but the drug-coating balloon and the peripheral intervention has changed how we treat things. So those are the 5 ways, just in a summary. But honestly, when we have cases like this, the first thing we do, we call someone else for help. Bien, muchísimas gracias. Damos por terminado el bloque de trombectomía mecánica por aspiración. Perdón. No quiero prolongar la cosa, sino un comentario. Digamos, cuando uno tiene una carga de trombo de TIMI 4-5, no me cabe la menor duda de la utilidad del catéter. Sin embargo, yo creo que cuando uno tiene 3, por ejemplo, en varios de los casos de ustedes, una alternativa es, o lo que uno tiene que preguntarse es si el paciente está con isquemia en curso o no, porque si no está con isquemia en curso, es un buen candidato es para dejarlo probablemente con un inhibidor 2B3A y volverlo a revisar en un par de días. Entonces, ese era como el comentario. Yo creo que depende mucho de si hay isquemia o no hay isquemia en curso, para saber qué vamos a hacer con el catéter o utilizar un inhibidor 2B3A. Bien.
Buenos días. En enfermedad coronaria ectásica, ¿ustedes han considerado en el manejo farmacológico rivaroxabana dosis vascular más terapia antiagregante dual? Hay un trabajo presentado en el EuroPCR del año pasado, precisamente colombiano, y quería saber la opinión de ustedes al respecto. Sí, bueno, sabemos que aquí hay varias personas de diferentes países. Yo una vez tuve un paciente, intenté ponerlo, no lo autorizaron y tuve que rotarlo inmediatamente porque la dosis baja aquí no está aprobada en Colombia para enfermedad coronaria, entonces hay una limitación que ese paciente no puede salir, o sea, no puede egresar sin tratamiento. O sea, sencillamente no puede egresar sin tratamiento, entonces es más fácil ponerle probablemente aspirina prasugrel o aspirina ticagrelol que ponerle rivaroxaban, pero no sé la realidad de repente de otros países donde tengan disponibilidad, por supuesto, del medicamento.